Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Jackie Redondo por el licenciado Edgardo Melgar. Hoy tenemos una agenda de lujo en 3030. Uno de los temas que está afectando muchísimo a la población hondureña y tiene que ver con las interrupciones de energía eléctrica. Aquí en pantalla le vamos a colocar nuestra agenda. ¿Se van a agudizar los apagones en Honduras? ¿Están implementando las verdaderas soluciones ante la crisis de energía? ¿Fue correcto o no lo que se hizo con la empresa Belco en Guanaja? Autoridades exhortan a la población a un uso racional y eficiente de la energía. Estos temas los tenemos con un panel de lujo. Hoy venimos a debatir lo que se debe de hacer, lo que no se está haciendo. Hoy tenemos un panel de lujo para analizar este tema que está afectando a muchísimos hondureños y que definitivamente hoy usted va a tener más clara la situación de cómo estamos. Vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados. Para nosotros muy importantes que estén aquí con nosotros. El comisionado de la CRE, el doctor Wilfredo Flores. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos felices, estamos contentos. También está con nosotros el ingeniero Kevin Rodríguez, especialista en temas energéticos de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jackie. Un saludo a toda la población hondureña. Un honor estar aquí también y compartiendo con comisionados de la CRE. También se encuentra con nosotros una de las personas que saben muchísimo el tema energético. Hablamos del comisionado Enrique Deras. Fue exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y hoy vamos a analizar desde doble perspectiva, desde la perspectiva de la CRE como Comisión Reguladora de Energía, pero también desde la perspectiva como exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias. Espero que al final del programa la población tenga un concepto más claro de la situación que está pasando para que le busquemos solución. Muchas gracias. Así es, y vamos con información en exclusiva en 3030. Tenemos... Esta es una noticia de última hora. Información de última hora. Vamos a darle la bienvenida a esta hora de la noche a el gerente general de Belco, Guillermo Macbeth. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes el más cordial de mis saludos y me pongo a sus órdenes para aclarar cualquier situación respecto a la empresa y me pongo a su disposición con un abrazo solidario a toda la población de Guanaja que está sufriendo inconvenientes por la situación que está pasando y le quisiera decir que vamos a hacer todo lo posible por remediar esto a la brevedad posible. Bien, hemos conocido un comunicado por parte de las autoridades de gobierno en donde decían que no tenían permiso de operar desde 2018. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Tenían o no tenían permiso para operar? La empresa solicitó reiteradamente ante las autoridades de la CRE que nos emitieran el permiso de operación. Tuvimos varias reuniones con los comisionados de la CRE de este periodo y del anterior y nunca nos los emitieron, a pesar de las reiteradas solicitudes que hicimos, y ahora es un argumento que es crimen en contra de nosotros cuando ellos omisamente no nos los concedieron cuando los debieron haber hecho. Es decir, que no tenían permiso para operar. Las autoridades que nos dicen que no tenemos permiso para operar son las mismas autoridades que no nos los quisieron dar en su momento. Es decir, que ustedes tocaron y tocaron puerta, pero no les dieron el permiso, estaban operando sin permiso. Sí. La gente es correcto. La gente se cuestiona el tema de las altas tarifas. ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos de Guanaja que se estaban quejando por las altas tarifas de energía en este lugar? La operación de generación y conducción de energía eléctrica en una isla como Guanaja es una operación difícil, en condiciones adversas. El combustible hay que llevarlo por barco. Todas las instalaciones están expuestas a sal marina, vientos salados, altamente corrosivos,
y todo lo que se hace en la isla es más caro. Entonces, por lo tanto, es lógico que la tarifa sea más alta que la que se aplica en el continente. Y además, en la empresa no se aplica ningún subsidio, ni hay apoyos por parte del gobierno para aplicar subsidios que beneficien a la población. Tenemos quejas de personas que le salían hasta 11.000 lempiras mensuales. Sí, es correcto, todo depende de cuánto se consuma. Los que consumen poco, hay usuarios que consumían y pagaban 100, 200 lempiras al mes, y había otros usuarios que consumían mucho más y por lo que tanto tenían que pagar. Bueno, ¿y qué les decimos a esas personas? Porque también se quejaban de los constantes apagones que se registraban en Guanaja. La situación de Belco ha sido complicada, ya que las autoridades han permitido que la empresa opere en la incertidumbre de no tener un permiso de operación, lo cual nos ha impedido a través del tiempo realizar inversiones a largo plazo debido a que no tenemos los permisos correspondientes y que a la fecha se ha vuelto un problema para nosotros, porque la misma CRE, en alguna reunión que tuvimos, el comisionado Morán nos dijo específicamente: yo le recomiendo a Belco que no haga ninguna inversión. Entonces, ¿cómo puede ser posible que después de varios años nos diga esa misma entidad que no hemos invertido y que nuestro servicio es malo porque no invertimos? Don Guillermo, ¿por qué seguir operando si no tenían permiso de operaciones? La empresa Belco tiene más de 30 años de operar. La operación de la empresa es anterior a todas las leyes y reglamentos que están vigentes. Y de hecho, lo que debieron haber hecho las autoridades era emitir una regulación o actualización de la empresa, porque la empresa es más antigua que los reglamentos que están vigentes. ¿Usted se ha comunicado con alguien, alguna autoridad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica luego de este comunicado en donde habla de la intervención? Sí, mucho antes de ese comunicado, hemos estado en constante pláticas y tratar de llegar a algún acuerdo. Y yo siempre le he dicho a las autoridades y reitero mi posición y la posición de la empresa, que Belco siempre va a buscar lo mejor para la población de Guanaja, lo mejor que sea para que se pueda dar un mejor servicio, y que Belco nunca va a ser un obstáculo para que el servicio de energía eléctrica en la isla se mejore. Pero al mismo tiempo tenemos derechos y como empresa, y debemos cuidar y proteger los derechos de la empresa. ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Van a tomar alguna represalia jurídica en contra de las autoridades de gobierno? Nosotros lo que buscamos es cooperar de la mejor manera, como les digo. Lo que buscamos es lo que sea mejor para la empresa, para la población de Guanaja y para nuestros trabajadores. Y considero que pelearse no es tan productivo como llegar a un buen acuerdo. Van a dialogar entonces. Nosotros aquí tenemos autoridades de la CRE y es importante porque usted decía que había estado reunido con autoridades y que sin embargo desde 2018 no le dieron el permiso. Vamos a ver si el doctor Wilfredo Flores o don Enrique Deras quieren reaccionar y quieren dialogar también con ellos. Doctor. Sí, buenas noches. Bueno, un saludo a Macbeth. Sí a mí me tocó pues ir en la fiscalización, la primer fiscalización después de 12 años, ¿no? Que hacía el Estado de Honduras. Hay que decir que estos sistemas aislados estuvieron en completo abandono durante todo el periodo, los 12 años de periodo de gobiernos anteriores, hasta que llegó el nuevo regulador, a la nueva CRE. Al llegar a la isla, bueno, ¿cómo llegamos a la fiscalización? Llegamos a solicitud de la Secretaría de Energía. Y la Secretaría de Energía nos solicita a nosotros como ente fiscalizador y regulador del subsector eléctrico, incluyendo los sistemas aislados como las 3 islas de la bahía y, gracias a Dios,
pues aplicar el tema de fiscalización. ¿Debido a qué? A las constantes quejas de la población. Llegamos y pues yo tengo mucha experiencia en el subsector electricidad, he trabajado en distribución, en transmisión y en Usted dice generación. que las quejas de la gente hizo que ustedes llegaran ahí. Exactamente. Y llegamos y en realidad el sistema de distribución estaba obsoleto. No se aplicaban las normas técnicas aprobadas por la CRE, las normas de comercialización, y en realidad la generación no sobrellevaba la demanda. La demanda aproximadamente de 1.2 megas y estaban al límite, unos generadores ya antiguos, y en realidad se miraba la falta de inversión, como bien dice Macbeth, el ingeniero Macbeth. Bueno, entonces al encontrar esa realidad, lo que nos compete a nosotros es aplicar la ley, ¿no? La ley indica que el artículo número 8 de la ley de la industria eléctrica indica pues que se puede intervenir, ¿verdad? Se puede intervenir una distribuidora, una generadora, una transmisora que no cumpla con los requisitos mínimos de calidad de servicio. Y ahora pues podemos preguntarle a cualquier habitante de la isla qué está pasando, ¿no? Hace poco me informaron que ya con esta intervención ya hasta el Cayo tiene energía eléctrica, ¿no? Se está en un proceso de intervención y a este yo le llamo un proceso FITLA, que es fiscalización, intervención. Sí. Va a haber un proceso de transición, ¿verdad? Luego se va a lanzar una licitación a los 2 años sí. Y pues finalmente se espera una adjudicación. Y todo esto nos lo proporciona la ley, ¿verdad? Entonces el regulador está haciendo lo suyo y el que está realizando la intervención, y esto es importante que la población lo sepa, es la Secretaría de Energía que ha delegado a la ENE, ¿verdad?, la operación de la red eléctrica de Guaná. Así que la comisión hizo lo suyo, hizo la fiscalización y luego pues le pasó la responsabilidad pues a la Secretaría de Energía, como lo dicta la ley. Sí. Don Guillermo, ¿cómo reacciona? Ellos dicen que han llegado y que han investigado las denuncias o las quejas de varias personas que están en Guanaja. ¿Cómo reacciona usted? Sí, es correcto lo que dice el comisionado, pero también tiene que considerar que Belco tenía mucho más tiempo solicitando la regulación. Y si no había regulación, era imposible que hubiera una inversión a largo plazo o a mediano plazo. Y si la misma entidad que regula no nos da el conocimiento y los permisos para hacerlo, la empresa operaba en total incertidumbre. ¿Sí? Y la incertidumbre no se lleva con las inversiones. La comparativa de tarifas. Bien, a ver, doctor Deraz. Muchas gracias. Creo que si no conocemos realmente la historia, no vamos a entender qué es lo que está pasando en este momento. Yo quiero tomarme unos segundos porque este tema es muy delicado, porque si no se dan los mensajes correctos, no solamente puede tener problemas el sector energético, sino todo el sector de inversión extranjera en el país. Por eso hay que tener mucho cuidado en los conceptos que se dicen. La historia de Guanaja, por lo menos desde que yo se las puedo contar, parte de como el año 2016, cuando hay una intención del gobierno de la creación de la famosa Isla Verde y seleccionan a Guanaja como el proyecto piloto. ¿Qué era el proyecto de Isla Verde? Recuperación de la seguridad energética, inversiones en puertos, telecomunicaciones, carretera, gobernanza y recursos naturales. Todas esas actividades se iban a desarrollar con fondos del gobierno coreano. Pero dentro de la ruta crítica, lo primero es el tema de la gobernanza en el sector energético. Y para eso se decide hacer una inversión de dirigir un préstamo de fondos de SREP, se llaman, que son fondos de donación no reembolsable, para poder invertir en una planta solar fotovoltaica híbrida, que efectivamente
préstamos fueron firmados en el año 2018 y después inicia los procesos de licitación pública y hoy el gobierno los ha desarrollado y están listos para operar. Durante ese periodo, efectivamente, en el año 2018 se le vence la licencia a Belco y solicita a la Comisión Reguladora. Yo en ese momento lo miraba desde el punto de vista del ENE, porque la ENE había hecho esas inversiones en la isla y de una u otra manera nosotros nos íbamos a convertir en un agente generador en el tema de la isla y había que hacer un tema de transición con el tema de Belco. Pero, en resumen, Belco hasta el día de hoy no ha completado toda la información que la Comisión Reguladora le ha solicitado y en todo caso todavía el tema del pliego tarifario todavía no han presentado la información suficiente, por lo tanto no es posible todavía darles una licencia de operación. El año 2022 la Secretaría de Energía, basado en la misma artículo 8 de la Ley General de la Industria Eléctrica, solicita fiscalizaciones en todos los sistemas aislados, comenzando por Guanaja, después por Utila, después por Roatán y después por 2 sistemas aislados en La Mosquitia, en las cuales nosotros ya finalizamos y entregamos a la Secretaría de Energía los resultados. De todas esas que están allí, la que salió peor evaluada, no solamente por cómo está el sistema de la red de distribución, de la red de generación, sino que por la satisfacción del cliente, salió mal evaluada el tema de Belco. Y nosotros como Comisión Reguladora cumplimos con lo que dice la ley en presentarle a la Secretaría de Energía el informe de lo que encontramos. La Secretaría de Energía se ha tomado un año para poder analizar con su departamento legal qué es lo que sigue. Y realmente lo que sigue es la búsqueda de un operador que intervenga inmediatamente en la red para proteger al abonado y permitir que el abonado tenga continuidad y satisfacción en el servicio. Sí. El operador que busca la Secretaría de Energía es a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y es en este momento quien está retomando la operatividad. Sí. Pero esto va mucho más allá, Jackie, es decir, las intenciones del gobierno es que la generación de la isla se haga a través de la inversión de más de 106 millones de lempiras que hizo la ENE y el gobierno ahí en la isla, que tenga el tema de generación, que se arme un nuevo pliego tarifario controlado y regulado por la Comisión Reguladora, y si se necesita en el tema de Belco, Belco se puede convertir en un agente que puede participar siempre en el mercado. Lo que andamos buscando es que la isla siempre tenga energía y que no tenga este tipo de problemas y que su tarifa sea adecuada para todos los pobladores de la isla. Sí, les agradecemos intervenciones cortas porque queremos evacuar la mayor cantidad de temas. Y le vamos a dar también la bienvenida a don Aníbal Calix, que está desde San Pedro Sula, analista aquí con nosotros, y a quien ya le vamos a dar la palabra. Rápidamente, el doctor Wilfredo Flores solo quiere decirnos algo, doctor. Rápidamente, me gustaría que me pusieran en pantalla lo que les acabo de pasar de tarifa y por otro lado, decirle a los otros sistemas aislados que ya tenemos los 3 informes, ¿verdad? Tenemos el informe de Utila, de Guanaja, obviamente, y de Roatán. El de Roatán todavía no lo hemos presentado formalmente a la CEN, pero a la Secretaría de Energía, pero ya tenemos la fiscalización. Y los otros 2, el de Utila y el de Guanaja, lo pueden encontrar en la página de la CRE. Ahí en pantalla lo que pueden ver, no sé si le dan un zoom o si se mira bien ahí, son las tarifas. Fíjense bien lo que ocasiona la fiscalización. La tarifa de las 3, de Belco, que es Guanaja, de UPCO, que es Utila, y RECO, que es Roatán. Antes de la fiscalización, Belco tenía Guanaja 14.79 lempiras por kilovatio hora. Miren esa tarifa, para que tengan una referencia, en tierra firme estamos pagando 5 lempiras por kilovatio hora. Si se fijan bien, durante la fiscalización, los tres sistemas aislados tienden a bajar, pero ya después de la fiscalización, baja la tarifa. Ya vamos a dar la palabra a don Guillermo. Y fíjense bien eso, ¿no? Sí. O sea, ese es producto de la fiscalización. Ahora, aún así, después de la fiscalización, con un sistema
obsoleto de distribución, como ya hemos repetido varias veces, es la tarifa más elevada del país. O sea, 12 años aislados, ¿verdad? 12 años no regulados, llega el nuevo regulador, llega con el brazo fiscalizador que no existía, sino que hasta el gobierno de la presidenta Castro se crea, y con ese brazo fiscalizador ponemos orden en los sistemas aislados. Don Guillermo. Sí, estoy de acuerdo de la presentación de las tarifas, pero le faltó considerar un factor que es más importante que la mera inspección realizada, y el cual es el precio del diésel. Usted debería considerar cuál era el precio internacional del diésel al momento de hacer la inspección, al momento y al momento actualmente. La inspección sucedió cuando el precio del diésel estaba en su máximo histórico, y la reducción de la tarifa es debida a que los precios de diésel han disminuido de esa fecha a la actualidad. Si bien es cierto que la intervención de la CRE es buena y ha ayudado a mejorar el servicio, también es importante decir la verdad y considerar todos los factores que inciden en la tarifa eléctrica, y siendo el costo del diésel uno de los más importantes. Bien, don Guillermo, muchas gracias. Gracias, don Guillermo, por habernos acompañado, gerente de Belco. Gracias, a la hora. Le vamos a dar también la bienvenida a don Aníbal Calix y también a Kevin Rodríguez, especialista de temas energéticos. Tenemos primero que nada, siempre dentro de nuestros temas de agenda, tenemos que ver qué es lo que está pasando, por qué estamos donde estamos. Usted nos va a decir esa radiografía de cómo está Honduras en estos momentos y por qué se están registrando tantas interrupciones de energía. Sí, bueno, primero que todo, Jackie, pedir disculpas por la voz. Este tema del clima, de los incendios, que ha sido el peor en el siglo. En cuanto a esa situación, nos ha afectado a todos en el tema de salud, en mi caso, mi voz. Me parece interesante lo que mencionan los dos comisionados en el sentido de que se ha intervenido esta empresa en la isla de Guanaja por situaciones que tienen que ver con tarifas, con la calidad del servicio, con la continuidad del servicio. Y creo que una pregunta que se hace el pueblo hondureño, especialmente en la zona norte, en Cortés, es ¿cuándo se va a intervenir a la ENE? La ENE es una empresa más, como todas las demás, que está regulada bajo la CRE. La CRE tiene ese rol de verificar que la ENE cumpla con un servicio eléctrico continuo, con un servicio eléctrico que sea de calidad, es decir, que no va a tener esos bajones de voltaje que le queman a usted el microondas, la refrigeradora, la estufa, y que finalmente termina pagando una cantidad de energía alta, y que muchas personas han dicho, ¿cómo es posible que me han dejado sin energía 4 o 6 horas, una semana completa, varios días a la semana, pero me llega el recibo más caro de lo que llegaba antes? Entonces la pregunta es, ¿cuándo la CRE va a intervenir a la ENE? Porque estamos hablando que en este momento en varias partes del país no cuentan con el servicio eléctrico. Hemos sufrido una situación de racionamientos en este 2024 bastante severa, a pesar de que las autoridades dijeron que eso era falso, de que no iba a pasar. Ahí el mejor juez es usted, que está en su casa, el pueblo hondureño que lo ha sufrido, que estamos hablando que en pérdida económica hay un rango entre 15 a 20 millones de lempiras diariamente que se están perdiendo por apagones. El día de ayer, sábado, tuvimos un apagón a nivel nacional que, bueno, gracias a la Ley General de la Industria Eléctrica, ahora es pública esa información. Antes uno tenía que ir a las instituciones centroamericanas para poder verificar, pero a través de las redes sociales se ha publicado también que el día de ayer, a eso de las 11 del mediodía, se fue la energía eléctrica en varias partes del centro-sur del país. No ocurrió en Guatemala, no ocurrió en El Salvador, no ocurrió en Panamá. Y aquí lo que más pesar da realmente, Jackie, es que al menos yo me encontraba en Valle de Ángeles y recuerdo que las personas de un pueblo tan bonito, tan creativo, talentoso, que tiene mucho turismo, a las meras 11 de la mañana se quedan sin energía eléctrica. Y regresó a eso de las 2, 3 de la tarde. Un pueblo que vive prácticamente de los fines de semana. Los dueños de restaurantes, dueños de comercios, dueños de talleres, y me decían, qué barbaridad. El único día que yo tengo para vender, me quedo sin energía eléctrica. Cuando llegan los clientes, no les puedo ofrecer refrescos porque la refri está, prácticamente los frescos ya se calentaron, la producción se pierde,
la clientela se pierden ventas, mucha de la población hondureña pues finalmente no va a Valle de Ángeles porque dicen, bueno, no hay energía eléctrica. Y eso ocurrió en Santa Lucía también, que ocurre lo mismo. Entonces me parece que es un tema importante que, aprovechando la presencia de los comisionados, aquí puedan decir en qué momento se va a intervenir a la ENE por estarle incumpliendo al pueblo hondureño. Y voy a hacer esa reflexión que siempre hacemos ya aquí, en el sentido que si usted está insatisfecho con el sistema de cable en su casa, usted se cambia de empresa. Aquí en la zona centro-sur tenemos 5 o 6 empresas. Cuando a usted le falla el internet y no puede hacer sus tareas, no puede hacer su trabajo, usted busca otra empresa. Pero el día de ayer, a las personas que estaban aquí en Francisco Morazán, Ciguatepeque, ¿cuántos de ustedes tenían una opción de elegir a su proveedor? Ninguno. Nosotros estamos sometidos a la ENE, al mal servicio, a la mala calidad, al maltrato, a los precios altos. Entonces, ¿cuándo la CRE va a intervenir al ENE? Y esa es una primera pregunta, y también mencionarlo, lo decía el representante de Belco, la isla opera con diésel. Hace algunas semanas, y esta semana justamente, en el Congreso Nacional vamos a iniciar la revisión de los contratos, esa revisión que era para bajar los precios de los contratos supuestamente, pero que entre esos 18 paquetes va uno que está siendo revivido, que está operando con diésel, el combustible más caro para generar, no lo digo yo, no lo dice CJ, lo dice la tecnología, la industria eléctrica. Lo han dicho especialistas de Costa Rica, de Guatemala, de Colombia. El diésel es el combustible más caro para generar. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de la CRE? ¿Va a permitir la CRE que a usted como pueblo hondureño que nos está viendo en este momento le cobren más por esos contratos que están surgiendo en este momento? ¿Va a permitir la CRE realmente que la ENE se aproveche en esas situaciones? Porque lo que dice claramente la Ley General de la Industria Eléctrica es que si la ENE contrata a 30, pero el costo debió haber sido 15, a la ENE solo le va a permitir cobrar 30 y los otros 15 pues los absorbe la ENE. Pero aquí regresamos a ese ENE, la ENE es pública, es de todos, pero lo que es de todos es de nadie. Al final, quien termina financiando, quien termina rescatando la ENE es los impuestos que utiliza la Secretaría de Finanzas para estar inyectándole a la estatal para mantenerla a flote, ya que pierde más de $1 millón diariamente, tiene un nivel de pérdida de un 38%, el más elevado de la región latinoamericana. Entonces me parece que esas preguntas es importante que los representantes de la CRE que están en este momento lo puedan aclarar. Bien, yo sé que el doctor Wilfredo quiere reaccionar, solo vamos a darle la bienvenida a don Aníbal Calix, que también está desde San Pedro Sula con nosotros. No, muchas gracias y muchas gracias y un saludo a toda la teleaudiencia, también a las personas que están con nosotros en el panel. Miren, yo aquí quiero citar al filósofo estoico Séneca, que decía que no hay viento a favor para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y este es el principal problema que yo identifico con la situación del subsector de energía eléctrica en nuestro país, que teníamos, aunque no estuviéramos completamente de acuerdo nosotros con la ley anterior que se aprobó allá en finales del 2013, pero marcaba cierto rumbo hacia el cual nos íbamos a mover. Ahora nos estamos moviendo para diferentes lugares, tomando decisiones que en determinado momento tienen más apariencia ideológica o que se hacen bajo un criterio ideológico y partidario, y no bajo el aspecto técnico o lo que necesita nuestro país. Entonces, y aquí quiero citar un par de situaciones para que la ciudadanía las conozca. Primero, tenemos la situación de cuando se hizo la reforma al subsector eléctrico, se dividió en diferentes actividades y el objetivo era crear competencia en esos subsectores, y la ENE iba a ser solo un participante y ese iba a ser su rol. Ahora está siguiendo con otro tipo de roles que no entendemos nosotros en diferentes situaciones, si en este momento se está actuando como la Secretaría, si se está actuando como la ENE o qué parte del gobierno están representando. Entonces, este tipo de situaciones, aunado con decisiones que se han tomado, es lo que causa todos estos exabruptos que la ciudadanía le cuesta identificar si realmente estamos tomando buenas decisiones o no. Y quiero citar 3 situaciones específicas. El cambio para los consumidores calificados.
tomamos la decisión de cambiar de 0.5, de que el criterio era 0.5 megas a 7, y a los meses les estamos pidiendo que no, que regresen y que por favor tratemos de salir del sistema para no o bajar la demanda que ellos generan. Después tenemos desde el 2013, en el cual nosotros se aprobó la ley en la cual le iba a permitir a usted tener generación desde generación fotovoltaica residencial, pero no se ha terminado ese proceso, no se le ha asignado también el monto que va a haber en el cobro en esos contadores bidireccionales, pero le pedimos a la ciudadanía que utilice racionalmente la energía que tiene. Entonces, esto es contradictorio, y después si nos vamos al Congreso Nacional, en el Congreso Nacional se acaba de aprobar una ley de eficiencia energética, pero se le quitó por decisiones políticas partidarias que el diseño bioclimático que estaba en el proyecto original, y se lo digo con toda seguridad porque yo fui el proyectista hace 8 años, y ahora no se tiene esa parte. Entonces, aquí hay decisiones que son de política y de partidos que realmente están afectando el futuro del país. Decisiones de política y de partidos. Miren que hay 2 buenas preguntas para las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos tenemos buenas noticias, pero tenemos la respuesta de las autoridades de la CRE. Ya volvemos. Regresamos con más información. Importante tema. Grupo Financiero Atlántida dona 5.7 millones de lempiras para brigada médica que transformará la vida de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Del 13 al 24 de mayo se realiza en el Hospital Honduras Medical Center la tercera brigada de cirugía cardiovascular, donde un staff de aproximadamente 72 médicos llevan a cabo intervenciones de alta complejidad a pacientes de escasos recursos económicos provenientes de distintos lugares del país. La brigada se realiza en conjunto con el Centro Médico de la Universidad de Duke Hill y Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Hospital Escuela e Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Hospital El Tórax, y de la Cruz Roja Hondureña. El Grupo Financiero Atlántida, por tercera ocasión, dice presente como máximo patrocinador de esta brigada médica que cambiará la vida de muchos compatriotas y para quienes esta cirugía representa una nueva oportunidad de vida. Veamos los detalles. Por tercer año consecutivo, Grupo Financiero Atlántida se sumó al programa Duke Hereford Honduras para atender las cirugías de al menos 22 pacientes hondureños de bajos recursos que padecen enfermedades cardiovasculares. Muy felices de estar esta noche en 3030 compartiendo esta gran noticia de responsabilidad social empresarial del Grupo Financiero Atlántida, que nos permite dar y salvar vidas a más de 22 personas que están siendo operadas por esta gran brigada médica de 2 prestigiosas universidades. Un aporte de 5.7 millones de lempiras que sentimos que es un granito de arena para que esta brigada encuentre junto a Honduras Medical Center todo lo que necesita para salvar esas 22 valiosas vidas de hondureños para la sociedad y sus familias también. Así que muy complacidos de estar esta noche compartiendo esta gran noticia. Los pacientes que atiende la Brigada Médica Cardiovascular son referidos desde los hospitales del sistema público como el Hospital Escuela y el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Es un proceso muy complejo, la selección de pacientes y la selección de cirugías para cada paciente toma alrededor de 7 meses. Por 7 meses mantenemos videoconferencias con el equipo local para estudiar a los pacientes y seleccionar la cirugía adecuada para ellos. Muy costosas, cada cirugía tiene desgraciadamente la complejidad de que el paciente muera y obviamente esto lo hablamos con ellos, pero gracias a Dios hacemos esto muy seguidamente en nuestro hospital y podemos hacerlo
muy bien aquí con las instalaciones que nos provee el Honduras Medical Center y la ayuda del equipo médico local. En 3 ediciones de las Brigadas Médicas Cardiovasculares, el Grupo Financiero Atlántida ha aportado más de 9 millones de lempiras que le han beneficiado a más de 50 pacientes. Yo creo que cada vida que estamos tocando es 100 veces más valiosa para su familia que lo que podamos invertir. Y tal vez eso es lo que nos da mucha satisfacción de que no es el dinero, sino lo valioso que es salvar una vida que puede transformar al país o transformar la familia. Así que muy complacido de que 22 personas y más de 50 en estos 3 años hayan sido tocados por esta gran brigada con el aporte del Grupo Financiero Atlántida. Los 5.7 millones de lempiras donados por el Grupo Financiero Atlántida ayudan a solventar gastos relacionados a logística, hospitalización de pacientes, viajes del staff médico y equipos para atender con calidad a este segmento de pacientes que requieren cirugías cardiovasculares de alta complejidad. Los pacientes vienen directamente referidos por el equipo de cardiología del Hospital Escuela y del tórax. Entonces, por ende, tienen que ser parte del sistema público. Una vez son referidos, los estratificamos en cuanto a severidad y potencial para que se recuperen y tengan una vida normal y sana después de su cirugía. Sí, son patologías que desgraciadamente limitan la esperanza de vida de cada paciente. Sabemos con estudios pasados que pacientes con una de estas enfermedades no van a pasar los 2 o 3 años de supervivencia una vez se diagnostican, y una vez se corrigen, esta gente tiene una vida totalmente normal. Pueden regresar a sus familias, formar parte activa de sus familias y llevar una vida normal, que es muy gratificante. Las 3 ediciones de las Brigadas Médicas Cardiovasculares y el apoyo decidido de Grupo Financiero Atlántida le han dado una esperanza de vida a más de 52 pacientes en Honduras. Sin lugar a dudas que son noticias eminentemente positivas. Vamos ahora a... ¿Van a intervenir? ¿Puede la CRE intervenir la NE? La pregunta que hacía el ingeniero Kevin Rodríguez, y va a ser el doctor Wilfredo Flores que nos conteste. ¿Pueden intervenirlo? Porque la gente se está quejando de tanta interrupción de energía eléctrica. Sí, estamos en un proceso de fiscalización. Hemos fiscalizado las plantas del Estado, ¿no? El Cajón, Cañaveral, Río Lindo. Estamos fiscalizando a la parte de distribución y estamos fiscalizando la calidad del servicio. ¿Pero los pueden también intervenir? Estamos fiscalizando primero. Acuérdense que el proceso FITLA que decía, ¿no? Fiscalización, intervención, transición, ¿y cuánto tiempo va a durar ese? Estamos en fiscalización ahora. O sea, de ese proceso, lo ¿Se nos va a ir el primero es gobierno? fiscalizar. Tenemos que fiscalizar primero. Si nosotros no seguimos los procesos, después se nos puede venir un problema legal. Pero no podemos estar 2 años con apagones como están ahorita. Pero estamos en eso, ¿no? Mire, usted está hablando de apagones cuando en realidad son interrupciones porque el estrés de la red se debe a la falta de inversiones. Pero mi red hoy estaba estresada. Claro, en mi colonia, 4 apagones. No solamente usted, todo el país. ¿verdad? Bien. Nos dejaron un sistema de transmisión y distribución obsoleto. Entonces, drenaron las finanzas del Estado con EH. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer un contexto, obviamente, y se está haciendo, ¿no? En el 2023 se hizo una inversión de 9.500 millones de lempiras, comparado con otros años, que fueron 700, 600 millones de lempiras, son inversiones estratosféricas que se hacen en transmisión. Se va a lanzar un proceso de licitación, tengo entendido, ¿no? de transformadores. Tenemos transformadores congestionados en la red y eso genera cuellos de botella, sobre todo en la parte de San Pedro Sula. Hay que decir también que el problema que hubo ayer, como para decirle a mi amigo Kevin, que no hubo un apagón general, ¿no? Fue a nivel de centro-sur y que fue una falla, pues fallas que se dan normalmente en los sistemas de potencia. Y también al exdiputado, ¿no? Que está en San Pedro Sula acompañándonos, un saludo. Sí, el tema de bioclimático que usted mencionó está incluido en la Ley de Eficiencia Energética, y esta Ley de Eficiencia Energética, debo decirlo, yo trabajé en CERNA también, en la Dirección de Energía hace muchos años, y se había lanzado hace más de 10 años en el Congreso y no pasaba del Congreso Nacional hasta esta administración. Entonces, es algo que era necesario, hay que balancear la oferta y la demanda, no es posible que se le den exoneraciones y todo tipo de beneficios a la oferta, en este caso a los generadores,
cuando por un lado la demanda no tenía estos beneficios. Ahora con el gobierno actual y con el Congreso actual, pues tenemos esta nueva ley que va a beneficiar a la demanda. Bien, se ha hablado muchísimo que el tema de la reducción de pérdidas es uno de los meollos de este asunto. Ingeniero Kevin, mire que se han aprobado 7.000 millones del presupuesto para esta reducción de pérdidas. Sin embargo, las mismas se mantienen en un 35%. Bueno, el dato que nosotros manejamos es de un 38, superior del 38%, pero me parece y me gustaría ceder mi tiempo al comisionado Flores en cuanto a la consulta que hacíamos, si va a permitir que esos sobrecostos de esos contratos que han sido reactivados se le cobren a usted que nos está viendo en este momento, porque es generación con diésel, que es la más cara con la que se puede generar energía. Sí, muy bien, muchas gracias, Kevin. Mire, por un lado, y gracias por la pregunta, ¿no? Porque me recuerda también el hecho de que estos sistemas aislados de las islas de la bahía tienen exoneraciones, ¿no? Con el tema de combustible. Entonces, a esas exoneraciones tuvieron que haber pasado la tarifa también. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, estos contratos los está manejando la ANE y esto hay que decirlo, ¿no? Vía la 46-2022, la reforma energética. Ya se llevaron al Congreso Nacional, lo está viendo la Comisión de Energía y posterior a eso, a ese análisis, nosotros vamos a hacer nuestro respectivo análisis, ¿no? Y si es necesario, pues lo vamos a pasar a tarifa, que es lo que nos compete de acuerdo a ley. Pero ¿por qué no antes? Para darle esa recomendación al Congreso, ustedes que son el ente técnico, y decirle, mire, esto es un sobrecosto, esto está bien, o bueno, porque de hecho emitieron un comunicado, si no me equivoco, hace unos días. Hay que decirlo, ¿no? Y hay que decir no solamente verdades a medias, sino hay que decir toda la verdad, ¿no? Estamos pasando por un problema climático y Honduras está en el centro del caos climático que tenemos, ¿no? Y esto ha venido a estresar los sistemas de potencia. No solamente Honduras, ¿no? Costa Rica, aquí nomás, tuvo que licitar 230, 240 megavatios, que esto va a venir a impactar a tarifa, definitivamente, así es, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues imagínense Costa Rica, el país que era más verde, ¿no? Que le apostaron mucho al renovable. ¿Cómo va a apostar usted todo al renovable cuando con el cambio climático han bajado las lluvias, el tema del humo que tuvimos en el país recientemente, que vino a disminuir la irradiancia en los paneles solares, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hay que balancearlo y sí necesitamos tecnología de base, tecnología térmica en este caso. Obviamente, como usted bien lo indica, es necesario buscar una transición también a estos combustibles fósiles hacia la energía renovable. Sin embargo, esta transición tiene que pasar necesariamente por los combustibles fósiles. Es un tema de emergencia, es un tema que había que tomar soluciones, que había que tomar decisiones y pues se tomaron. No sé si entiendo que en eso que está expresando el comisionado es que se va a permitir entonces que estos costos de esta planta en la zona norte se le trasladen al usuario final. Ese tema de la ley solamente nos permite pasar costos estándar, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. Y esto sí o sí se tiene que pasar a tarifa. Bueno, y otro detalle, solo para mencionar, doctor, usted coincidirá conmigo que en el caso de Costa Rica, de hecho, en el 2023 lanzó una licitación de 412 megas renovables, eólico, solar, biomasa, y que estas plantas que ellos contrataron de 140 megavatios son para operar 2 horas, 1 hora, si es necesario, si en caso de que no logren importar de Panamá. Entonces creo que esos datos son importantes mencionarlos y tenerlos en cuenta, pero también aquí el pueblo hondureño se hace esa pregunta, ¿me va a aumentar la tarifa entonces por esta nueva generación que está entrando en operación? Gracias por la pregunta de nuevo. Luego vamos con Don Velasco, que yo también tengo una pregunta. Le voy a prestar la guitarra a Leonardo. Miren, en este gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha aumentado la tarifa. Es más, las 3 primeras revisiones vinieron a la baja. ¿Pero quién las pagó? Espéreme, es que no hubo subsidios. Porque nosotros, pero el recibo le viene más caro a uno. Pero claro, ese es un tema de la comercialización del ENE. Nosotros enviamos la señal adecuada que se llama tarifa. Y las primeras 3 revisiones, Kevin, fueron a la baja. Y ahorita ya es un tema de política energética. La política de Estado actual no se le van a pasar aumentos a la tarifa, ¿verdad? Al pueblo hondureño.
Y esto debe impactar en la canasta básica de manera favorable, algo que yo le pido a los empresarios que están en este tema de la canasta básica, ¿no? Que le pasen ese beneficio a la población. Estamos viviendo en una crisis climática, ¿no? Y esto es importante para la población. Última pregunta. Y acuérdense que los subsidios le van a los más pobres. Se están beneficiando a 1 millón de personas. ¿Fue aumento o fue rebaja? La última revisión. No, obviamente. Las últimas 2 fueron al alza, ¿verdad? Pero no pasaron a tarifa, porque se subsidiaron. Sí, porque lo subsidiaron. Nosotros, con nuestros impuestos. Sí. Solo para una parte. Doctor Deraz, yo sí quiero que abordemos el tema del presupuesto, porque mire, se está pagando 7.000 millones del presupuesto para la reducción de pérdidas de energía, y aquí vemos pérdidas de un 38%, decía Kevin. Bueno, yo quisiera acotar 2 cosas porque el tiempo es muy corto. Primero, estamos conscientes del enorme trabajo que está haciendo la sociedad civil y lo exhortamos para que continúe con ese proceso de cuestionar para que las cosas mejoren. El otro tema es que si le hacemos una radiografía al ENE, nosotros hemos considerado que el principal problema que tiene el ENE y que tiene el sector se llama pérdidas, reducción de pérdidas. Y aquí es importante aclarar que lo que aparece en números y de repente usted mira que hay unos dicen unas cifras, otros dicen otras cifras, la verdad que ahí hay 2 cifras. Una es la que se mide en el nivel de distribución, que normalmente andan ahí por el 36%, 36, 37%, y las pérdidas en transmisión. Por eso es que hay que diferenciar entre pérdidas totales, que es la suma de distribución más transmisión, que andan alrededor del 39, 40%, y el de distribución, que solo llegan al 36, 37%. ¿Por qué es el principal problema? Porque es el que no le da fondos y no recupera la ENE todos sus costos de generación y costos operativos. ¿No está funcionando este programa, doctor? La información que a nosotros nos llega, porque nosotros revisamos obviamente los resultados que nos manda la UCTD, no han habido movimientos importantes hacia la baja. Obviamente pero se le está dando 7.000 millones. Sí, nosotros esperamos, tampoco es de la noche a la mañana, y ahí es donde yo quisiera acotar que las soluciones en el sector energético jamás hay que considerarlas que se van a resolver a corto plazo. Son siempre a largo plazo. Entonces, esperar los resultados del control de pérdidas, obviamente, hasta que se terminen de hacer las inversiones y todas las contrataciones. Una vez finalizado ese tiempo, la sociedad civil y todo el pueblo tienen que analizar si efectivamente se hicieron o no se hicieron correctamente todas las acciones. Y el otro problema serio que tiene el ENE se llaman inversiones. Pero la persona que venga a exponer que la solución en el tema de las inversiones es de 4 años o es de una legislatura de gobierno, está totalmente equivocado o definitivamente no conoce lo que es el sector. Y le voy a explicar. El presidente Zelaya firmó préstamos que se desarrollaron entre el 2010 y el 2012 para líneas de transmisión y subestaciones que están en operación. En los subsiguientes años se desarrollaron algunas obras, más que todo por parte del sector privado. Lo que pasa es que a la gente se le olvida un poco, y yo le puedo mencionar que en el año 2014 entró el CIEPAC, que es las interconexiones centroamericanas, que son líneas de 230. Entraron todos los proyectos renovables, que muchos de ellos construyeron líneas de transmisión, 40 kilómetros en el sur, 40 kilómetros en el Aguán, 40 kilómetros en Olancho, de líneas de transmisión pura, o sea que sí hubo inversión. Lo que sí estamos 100% de acuerdo es que no se hicieron y no se han hecho las inversiones, porque hasta el día de hoy la ENE debería ya haber sustituido las líneas de postes de madera para el sector oriental, para Lloro, para Santa Rosa de Copán y para Olancho. Esas ya deberían de ser de otro voltaje y líneas de torres de celosía. No se ha hecho esa inversión. ¿Cuánto equivalen estas pérdidas anualmente, más o menos? Las pérdidas, más o menos, se miden en lo que la ENE sale en déficit para salir. ¿500 millones de dólares? Todos sus compromisos. Normalmente andan entre los 12.000 a 13.000 millones al año que la ENE entra en déficit, y es lo que ha llevado más o menos desde el año 2016 una acumulación de deuda que pasan de los 100.000 empiras. Entonces, las inversiones o las gestiones de los proyectos que se hicieron en el gobierno pasado se están desarrollando en esto y lo están desarrollando muy bien.
Pero una cosa hay que decirlo y lo puede decir cualquier gerente del ENE. Jamás en la historia ningún gerente del ENE había dispuesto de las cantidades de fondos que se tienen en este momento. ¿Y esas es pérdidas probable, quién las paga? Esas pérdidas las paga el abonado, eso es correcto, las paga el abonado, es decir, que las que pagan correctamente su tarifa, les subsidian todo el 19 a un 22% de la energía que la gente que no paga y en forma delincuencial se toma la energía y no la paga. O sea que en el tema de pérdidas hay que reconocer que al final es el mismo pueblo hondureño quien la paga. Y paga las consecuencias, y las consecuencias son tener una empresa debilitada que no tiene ni la capacidad de poder dar un buen servicio. Y ese es el círculo vicioso en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, si miramos nosotros la solución del ENE, porque yo creo que a este momento ya el pueblo hondureño ya conoce realmente qué fue lo que pasó, pero que lo que más le interesa es qué es lo que viene en el futuro y qué es lo que se va a hacer. Y hay que decir que en este momento la Comisión Reguladora le ha aprobado a la ENE la ejecución de una línea de transmisión para poder llevar 230.000 voltios hacia todo el litoral atlántico. Y está por también aprobarle otra línea de 230.000 voltios para resolver el problema de Olancho. Se están negociando para una línea de 230.000 voltios hacia Santa Rosa de Copán. Es decir, probablemente las gestiones que se están haciendo en este momento tal vez no se materialicen en este gobierno, sino que sean al siguiente. Pero si se hace de una forma constante, hay voluntad política y hay una buena gestión, lo más seguro es que poco a poco las inversiones van a ir llegando y se va a ir recuperando el sector energético. Vuelvo a repetir, la solución del sector energético es tan grande que no lo vamos a ver probablemente en esta legislatura de gobierno, sino en las subsiguientes. Pero se van a crear las bases. Don Aníbal. Bueno, aquí primero quisiera nada más aclararle al comisionado Flores que sí se aprobó el proyecto de eficiencia energética, se le quitó el componente de diseño bioclimático, se dijo que se iba a hacer vía reglamento y básicamente era porque el proyecto de ley que presentó la diputada Fátima Mena, que no es de partido de gobierno, entonces era el que contenía eso y por eso se le apartó el diseño bioclimático. Entonces aquí vemos componentes que son netamente políticos partidarios que deberíamos nosotros de tratar de evitar. Yo sí quiero y entendemos, creo que por lo menos la ciudadanía informada, entendemos que la solución del sector eléctrico no es de la noche a la mañana. El problema que identificamos es que muchas veces por ideologías políticas estamos quitando nosotros las oportunidades que la apertura del mercado, que la inversión privada nos puede dar para acelerar esos procesos de inversión y esos procesos de solución. Entonces, aquí es donde este componente yo esperaría que podamos de una vez por todas llamar a todos los actores y hacer un plan en el cual se sienta que hay un norte. Y aquí hay decisiones que se han tomado mal, hay personas que se han aprovechado. Aquí sí quiero aclararlo, que ninguna de las situaciones donde un privado actuó fuera de la ley no estaban bajo el acuerdo de un funcionario público. Aquí eso tenemos que estar claro. Entonces, aquí se ha necesitado para bailar dos. Entonces, necesitamos también para solucionar que todos nos integremos. Y esto es lo que nosotros como sociedad, por lo menos aquí en Cortés, estamos sufriendo, y independientemente si le llamamos apagones, si le llamamos interrupciones, el problema es que solo, digamos, de mis clientes, tengo 5 proyectos que son millonarios, que generan empleo, que no se echan a andar porque no hay energía. Porque a diario tenemos que ver si vamos a tener o no energía para tener una llamada y poder conectarnos con un cliente. Todo esto tiene un impacto sobre la economía del país. Entonces, lo importante y lo que yo solicitaría a muchos de las personas, principalmente de la CRE, donde el componente técnico siempre ha sido mayor, es que tratemos de hacer el esfuerzo con el gobierno para que estas situaciones y las decisiones se tomen bajo criterios técnicos. Porque si tenemos a un ministro de planificación hablando de que esta es una cuestión de la derecha o hablando de que la derecha está boicoteando este tipo de situaciones, el mensaje que envían es pésimo. Y cuando tenemos situaciones que yo concuerdo en que ahorita se está utilizando correctamente la ley para la situación en las islas de la Bahía, pero tenemos que nosotros, las declaraciones de los funcionarios tienen que estar totalmente
apegadas a la ley, al marco legal y citando lo que le permite la ley, citando que este es un sector de actividad económica clave para el país, que no solo se le puede parar la operación a una empresa y entonces el usuario no va a tener el servicio. Entonces hay la necesidad de una intervención, pero es importante que la intervención sea bajo tiempo limitado también y que se sepa cuál es el plan que se va a seguir, porque si no, entonces lo único que estamos causando es un caos e incertidumbre. Y al final, lo que quiero reiterar es que lo que el usuario, el ciudadano necesita es tener su servicio de energía eléctrica. Y las inversiones que yo tuve mucho tiempo en el cual no escuchaba cadenas nacionales y ayer me tomé el tiempo y lo que escuché fue básicamente lo que he venido escuchando por los últimos 2 años. Y después el citar cuánto se está haciendo de inversión. Y vamos a ver, aquí tenemos que saber que lo importante es qué es lo que se está buscando con esas inversiones, porque también hemos tenido inversiones por los últimos 10 años. Y al final los resultados no son los que la ciudadanía necesita para su calidad de vida, y en eso debemos de estar enfocados. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a abordar que las autoridades están exhortándole a usted y a mí a que utilicemos de forma eficiente el tema energético, y también vamos a seguir analizando el tema de lo que cuesta a nosotros la ENE. Ya regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros en 30-30. Si la condición continúa, ponga mucha atención, porque si esto continúa, podría ser declarada en algún momento en quiebra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, viendo que a usted y a mí, a todos, nos cuesta un 16% del Producto Interno Bruto y que sus pérdidas siguen siendo de un 38% a pesar de la inyección de inversión de 7,000 millones. Me pregunta, sí, mire, acuérdese que asaltaron el Seguro Social, ¿no? Acuérdese que asaltaron el subsector eléctrico, drenaron las finanzas del Estado, encontramos una ENE quebrada. A mí me tocó ir al cajón. Entonces usted dice que ya está quiebra, No, lo que pasa es que hay que recuperarla, como bien dijo el comisionado de ERAS, ¿no? Las inversiones en el subsector eléctrico se van a ver a largo plazo, y eso es lo que quiero que quede claro para el pueblo hondureño. Se está recuperando la empresa del pueblo, ¿no? Bueno, hay una inversión de 7,000 millones en el presupuesto y hay 38% de pérdida. ¿Sí, Jackie, porque lo decía muy bien el abogado Cálix. Sea usted de izquierda, sea usted de derecha, quien está pagando esos 12,000, 13,000 millones de lempiras que pierde el ENE año con año, es usted que nos está viendo en este momento, mi persona, los que estamos aquí sentados. Por eso me gusta tanto ese refrán que dice: la ENE es de todos y es de nadie. Porque cuando toca aportar a la factura de las pérdidas anualmente, es de todos, de izquierda o de derecha. Pero cuando toca encontrar responsables de por qué se ha hecho esto, ahí no aparece nadie. Y por otro lado también mencionarlo, una segunda realidad. Sea usted de izquierda o sea usted de derecha, cuando se queda sin energía eléctrica, usted no tiene opción a elegir otro proveedor que no sea la ENE. Entonces, esto es algo que sobrepasa la ideología. No es un tema de izquierdas o derechas, es un tema de eficiencia y es un tema de darle la opción al pueblo hondureño de elegir, la libertad de elegir quién es su proveedor. Y voy a aprovechar también, ya que mencionarlo aquí, una solicitud pública a las autoridades de la CRE como ente regulador, ente que supervisa la ENE, que nos apoye como sociedad civil a que la ENE responda a esas solicitudes de información. En el 2023, de todas las solicitudes que se le hicieron al ENE en acceso de información pública, respondió menos del 3%. Menos del 3%. En su caso, usted está pagando 2,000, 5,000 lempiras, 10,000 lempiras, se queda sin luz, se le queman los aparatos, pero cuando usted pide información pública al ENE, no le responde. Entonces, ¿cómo que es pública? ¿Cómo que es del pueblo? Entonces, me parece que aquí es importante que el regulador ponga orden y le diga al ENE, si a usted le hacen una solicitud de información, usted responda. Es una institución pública que tiene y se debe al pueblo hondureño. Doctor Deraz, ¿ustedes conocen los contratos que van o que ya enviaron al Congreso Nacional? Mire, quisiera aclarar primero que nosotros nos suscribimos y solo tenemos obligaciones lo que nos permite la ley. Sí.
La renegociación de contratos no se debería de dar en ningún ámbito, porque se supone que las negociaciones fueron tan claras, transparentes y hay satisfacción de ambas partes. Solo en el caso en el cual una de las partes se sienta afectada, viene el tema de la renegociación. Nosotros no participamos en el tema de la renegociación todavía en esta etapa, porque lo que nos va a tocar a nosotros es, posterior a que estas adendas sean aprobadas en el Congreso Nacional, definir qué es lo que le vamos a trasladar al abonado, si es correcto o no es correcto. Pero viéndolo bien, la mayoría de la renegociación de contratos se dieron en contratos de generación. Me parece que es una excelente negociación que han hecho en las autoridades, en las cuales lograron bajar los costos. Esto no va a recuperar financieramente al ENE. Esto va directamente a una reducción en el tema de la tarifa. Ahora, hay un par de contratos que el licenciado Kevin lo dice muy bien, eso tiene que ser revisado, tiene que ser analizado, y lo que nosotros exigimos realmente al ENE es que se abra y que sea transparente y que las negociaciones en el Congreso sean abiertas para que toda la sociedad, porque en la sociedad existen expertos muchísimo de mayor calidad que nosotros y que pueden opinar si realmente esas negociaciones fueron correctas para apoyarlas y aprobarlas o definitivamente no aprobarlas en el Pleno del Congreso Nacional que tiene en este tema de la responsabilidad. Si todas ellas procuran una mejora en la reducción de sus precios unitarios, obviamente será la tarifa. Y ahí es donde entra la Comisión Reguladora, que tendrá que trasladarle y tomarla de 4 posibles soluciones que estamos analizando. Una es que todos los costos de esas renegociaciones pasen al abonado final. 2, que puedan ser analizadas o valorizadas dentro del mercado de oportunidad. O 3, que sea un costo estándar, o definitivamente no se las vamos a trasladar al consumidor porque representan una ineficiencia de la distribuidora, porque la obligación de la distribuidora es tener contratado con contratos PPA el 100% de la demanda. Nosotros participaremos en este proceso cuando el proceso de las adendas estén finalizadas, y ese creo que va a ser un trabajo arduo, siempre orientado a nuestra función, y es proteger al abonado en primer lugar para que ninguna ineficiencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sea trasladada al consumidor final. A continuación le voy a hacer la misma pregunta a los 4. Quiero que pongan atención, vamos a comenzar con don Aníbal Calix. Viendo bien, ya usted ha visto cómo está el panorama, ya ha visto por qué hay tanto problema de interrupción de energía, o como popularmente le conocemos, apagones. El tema de la falta de inversión ha sido crucial. Y viendo cómo encontraron, según dice el doctor Wilfredo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿cree que tenga fondos la empresa, una empresa sumamente endeudada que le cuesta un 16% del Producto Interno Bruto a la población? ¿Cree que pueda invertir sin necesitar capital privado? Vamos con don Aníbal Calix para la primera respuesta. No, aquí, en mi opinión, es un absoluto no. El sector necesita la inyección de capital privado, primero, para hacerlo de manera más rápida, y segundo, porque no se cuentan con los fondos. Y aquí quiero ir un poquito también a lo que mencionaban atrás de que si está quebrada o no, bajo los cánones administrativos en cualquier lugar del mundo, una empresa como el ENE que pierde 38-40% anual, es una empresa que está quebrada. Y en el sector privado se hubiera cerrado ya, nadie hubiera seguido invirtiendo en la misma. Y después, pero aquí quiero yo también ponerlo un poquito en el contexto general y de país, por lo cual tenemos que ser bien, también cuidadosos en no solo hablar de más inversión, porque miren, en este momento, el Producto Interno Bruto de nuestro país, que es todo lo que produce usted, el televidente, todos nosotros que estamos acá, es alrededor de 830.000 millones de lempiras. ¿Okay? El presupuesto general de la República es 410.000 millones de lempiras. El 50% del Producto Interno Bruto se lo lleva el presupuesto general de la República. Eso quiere decir que de cada 100 lempiras que todos nosotros los hondureños producimos, el gobierno, el Estado, toma 50 y decide qué hacer con él.
Esto frena, a esos niveles frena la economía. Entonces nosotros no podemos estar pensando en sacar más dinero de la economía para metérsela a una empresa que está perdiendo, que como bien lo mencionaba el comisionado Deras, tenemos que enfocarnos en las pérdidas. Usted cuando en su casa tiene una fuga de agua, la solución no es hacer una piscina. La solución es arreglar ese problema por el cual usted está perdiendo. Entonces, de igual manera y bajo ese sentido de sentido común, debemos de nosotros buscar las soluciones. Pero volvemos, el sector es un sector tan complicado y con tantos agentes que peleándonos con todo el mundo no va a salir adelante. Tenemos que de una vez por todas hacer un plan en el cual se adquieran los partidos políticos y la sociedad en general acuerdos mínimos de por lo menos saber hacia dónde queremos ir en el sector eléctrico. Vamos a ver, doctor. Sí, de acuerdo que hay que sacar a la política, ¿no?, de un sector técnico. Y de acuerdo, sí, definitivamente yo siempre aprovecho estos foros para invitar a los inversionistas nacionales y extranjeros a que vengan a invertir en este hermoso país. Tienen muchos recursos energéticos. Desde la comisión nosotros estamos llevando a cabo una licitación de 1.500 megavatios en el tema de generación, en donde va a haber muchas oportunidades de inversión para la empresa privada. En el tema de las pérdidas también hay muchas oportunidades en la parte de distribución, ¿verdad? Compra de medidores, el distribuidor está haciendo todo eso y nosotros estamos fiscalizando el tema de la UTC también y de la operación y de las pérdidas. En el tema de transmisión ya fue dicho aquí que estamos apoyando el tema de esto, y esto es inversión, ¿no? La construcción de torres, la construcción de líneas es inversión, o sea, hay oportunidades de invertir en el subsector eléctrico y definitivamente la empresa privada pues está invitada a que venga a invertir en el sector. Ingeniero. Bueno, aquí la pregunta es para el pueblo hondureño realmente si usted está de acuerdo con tener menos medicamentos en los hospitales a cambio de que se le dé dinero al ENE. ¿Está usted de acuerdo con que haya menos textos escolares en educación para darle ese dinero al ENE? ¿Está de acuerdo usted con que haya menos seguridad para darle ese dinero al ENE? Porque finalmente eso es lo que le cuesta al país. Como lo decía el abogado Calix, este dinero proviene del presupuesto, proviene de sus impuestos, de lo que usted está pagando, que se le transfiere al ENE. 13.000 millones de lempiras es lo que pierde el ENE año con año. Eso podría financiar aproximadamente 4 o 5 veces el presupuesto del hospital escuela en un año. Podríamos estar financiando 5 hospitales a nivel nacional con esa cantidad de dinero que está perdiendo. Entonces, la respuesta es no, porque significaría que el gobierno tendría que endeudar y tendría que condenar las finanzas públicas, tendría que condenar la salud, la educación, la seguridad, para estar financiando y rescatando una empresa que está en bancarrota en este momento y que aquí como sociedad civil nosotros, esa es la preocupación principal que tenemos, porque por mucho tiempo ASJ lo ha investigado, pero siempre que nosotros analizamos este tema decíamos, ¿por qué no hay recursos para textos escolares? ¿Por qué no hay recursos en los hospitales? ¿Por qué la seguridad en lugar de mejorar empeora? Porque el dinero se está yendo en rescatar a una empresa que está fracasando año con año. Yo creo que venir a un foro tan escuchado como este y venir a decir que no estamos en un tema de crisis, creo que nadie me va a creer. Sí estamos en un problema de crisis, pero yo le puedo asegurar que todos nuestros especialistas en la comisión, que son los que se encargan de aprobar el informe de lo máximo de potencia firme que va a tener el sistema, es decir, todo lo que va a tener disponible. Y el escenario que se está dando en este momento jamás pudo ser inclusive calculado por los software especializados, en las cuales a este momento tenemos una reducción enorme de la capacidad de potencia firme. Aquí hay que tomar conciencia y hay que entonces aplicar, primero estar consciente de que estamos en un problema de país. Aplicar medidas de eficiencia energética porque probablemente vamos a situaciones mucho más difíciles. Ahorita hemos perdido un porcentaje del sol que se pierde por la nubosidad, se fue casi todo el eólico a cero, las energías hidroeléctricas están bajando, nos ha salvado que el agua de Ojoa y el Cajón tenían reserva, pero ya se están agotando. Pero también hay que decir que está saliendo la zafra, que es otro aporte principal de potencia firme,
y obviamente lo que nos toca es racionalizar todo el recurso que tenemos. Obviamente todo esto se va a solucionar cuando vengan las lluvias y se vuelvan a recuperar y volvamos a tener la cantidad de potencia firme necesaria para sostener. Pero sí no es un problema del ENE, es un problema de país, es un problema de todos. Y si no lo vemos así y no lo tratamos así, probablemente estamos muy equivocados y vamos a seguir sufriendo año con año. Visto desde la comisión, el aporte de la comisión es, de acuerdo a lo que dice la ley, es la preparación de los términos de referencia para iniciar un proceso de licitación pública transparente, competitivo, y ese nosotros lo hemos finalizado. Solo estamos esperando unos requerimientos de información que nos haga el ENE para autorizarle a que salga con un tema de licitación pública. Sí es difícil captar inversionistas cuando se mencionan un montón de cosas, a veces no correctas, distorsionadas, pero yo creo que siempre habrán inversionistas que creen en el país. La ENE no puede quebrar porque los estados no quiebran, esa es una máxima, que los estados no quiebran, pero que la ENE sí representa un contingente fiscal para el gobierno, sí, y por lo tanto, solo con voluntad política y con el apoyo de la población vamos a poder salir. Si seguimos peleando y no estamos dando soluciones, y en este caso yo vuelvo a repetir el enorme trabajo que hace la sociedad civil en estar recargándola, porque si no lo hiciera, creo que no se despertaría de ese marasmo o no tendrían encrispación a los funcionarios para que hagan las acciones correctas para sacar el problema. No es un problema del país, es un problema regional. Sí, lo que nos toca obviamente es agarrar esta experiencia y iniciar inmediatamente con un proceso de licitación para poder meter más generación que no nos permita llegar a esto. El cambio climático va y ese va a empeorar todos los años y por lo tanto ahora la planificación no solamente es para sostener el sistema, sino que irlo incrementando, porque esto obviamente tenemos que ser resilientes y toda esta problemática tenemos que irla captando desde muy atrás. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de sufrir por los cortes de energía eléctrica? Ya volvemos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar los cortes de energía, o mejor conocidos como apagones? Kevin, ingeniero. Buena pregunta. Yo creo que el pueblo hondureño lo que espera es que lo más pronto posible. Sí quiero retomar un poco las palabras que mencionaba el ingeniero Deras, de esa labor que ha hecho la sociedad civil, especialmente ASJ. Yo me integré apenas hace unos 4 o 5 meses, pero realmente es admirable el compromiso que tienen los compañeros, los fundadores, de por 25 años estar buscando tener una sociedad más justa, especialmente en ese tema de energía eléctrica, y por eso nosotros reiteramos ese compromiso que tenemos con las diferentes bancadas, incluyendo la Comisión de Energía, en esta revisión de contratos, de poder hacer una veeduría social. Incluso ahí podría estar el CNA, podríamos estar varias instituciones para que esto garantice que el pueblo hondureño no termine pagando más caro, porque no es justo que primero se les está sometiendo a constantes interrupciones, constantes apagones, y que la solución sea condenarlo a usted que nos está viendo tener que pagar energía cara. Ese no es el camino, realmente tiene que ser a través de procesos de licitación. Y quiero aprovechar un pequeño dato, Jackie, en el sentido de que como una solución en el corto plazo, realmente lo hablamos fuera de cámaras con los comisionados, y es que la CRE compense esa generación que se produce con paneles solares. Es decir, que si usted pone un panel en su negocio, en su casa, le paguen, qué sé yo, 5 lempiras de kilovatio hora. Si usted produce 100 kilovatios en un día, le paguen 500 lempiras. Al menos le va a permitir facilitar esa inversión, porque son sistemas que son costosos, pero también se pueden utilizar mecanismos como exonerar el impuesto de refrigeradores, aires acondicionados, que son eficientes, pero que terminan siendo caros. Entonces creo que ahí podemos hacer esta conversación. Quiero agradecerle también a los comisionados por tener este debate técnico respetuoso, porque nosotros como SJ eso es lo que buscamos, encontrar soluciones siempre amparados en lo técnico, y que le brinde a usted, la población hondureña, una luz al final de ese túnel, y que esperamos que podamos resolverlo en el corto plazo. Esa luz debajo del túnel, o atrás del túnel, o al final del túnel, doctor Deras, ¿cuándo la vamos a tener? ¿Cuándo vamos a dejar de experimentar varios apagones nosotros los hondureños? Bueno, probablemente cuando las condiciones climatológicas mejoren, vengan las lluvias, se vuelve a resolver, pero vamos a resolver el problema a final del año. Pero si no tomamos acciones desde hoy,
y digo tomamos, ¿va? Porque esto es de todos, vamos a volver a caer en el próximo verano con el mismo problema. Y es por eso que desde este momento ya deberían de estar volviendo a analizar las proyecciones climáticas del próximo año, la cantidad de potencia firme disponible para ver si hay necesidad de poder hacer más inyección. El ANE a mí nos consta que ha hecho todo lo que ha estado a su disposición del arrendamiento de máquinas, que la gente lo puede ver en los diferentes sistemas regionales, arrendamiento, pero si eso no fue suficiente este año, lo más seguro es que va a tener que doblarla a la siguiente. De carácter temporal, porque eso es extremadamente caro estar operando con diésel, pero que la licitación, por lo menos, que salga publicada y se pudiese abrir las plicas en este año, porque las inversiones van a llegar aproximadamente en unos 2 años, que es lo que tardan las plantas, en este caso ya sea térmicas o no digamos las renovables, en echar a andar sus inversiones. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a tener la reacción del doctor Flores y también del analista Aníbal Calix. Sus palabras finales, doctor Flores. Sí, agradecer al pueblo hondureño por la sintonía y decirle, no, en realidad con esto que hicimos en Guanaja, justamente estamos buscando una sociedad más justa, ¿no? Ese es el objetivo de un regulador, ¿no? Como lo hemos establecido en el gobierno actual. Y por otro lado, aconsejarle a la gente que utilice eficientemente y ahorre la energía. Esto finalmente le va a favorecer en la tarifa, ¿no? Y en su bolsillo. Aníbal, sus palabras finales. Cuando usted quiere brindar soluciones integrales a un sector de actividad, usted debe de tener actividad, debe trabajar en frentes paralelos. Un frente con el cual usted tiene objetivos a corto plazo y un frente en el cual usted tiene actividades y objetivos de mediano y largo plazo. Y eso es lo que yo le pido a los funcionarios, principalmente cuando se manifiestan públicamente, cuando vamos a hacer una cadena nacional, es que nos digan cuál es el camino que tienen trazado. No que nos digan qué es lo que ha pasado. Yo salí a votar en contra del gobierno anterior porque sabía lo que estaban haciendo y no estaba de acuerdo. Entonces, lo que yo espero de las nuevas autoridades y lo que espera la mayoría de la ciudadanía es que nos brinden una ruta de solución, no que nos brinden excusas. Bien, muchas gracias. Gracias al exdiputado y analista Aníbal Calix. También gracias a don Leonardo Enrique Deraz, comisionado de la CRE y exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Gracias también a el doctor Wilmer Flores, comisionado de la CRE, y gracias a Kevin Rodríguez, especialista en materia energética de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Felicidades, por cierto, a todos los olimpistas. Kevin estaba feliz también, por eso lo ve con esta sonrisa. Vamos mal. Así finalizamos este espacio de 30-30.